Hoy me gustaría hablaros de Boris Cyrulnik y por extensión de la resiliencia, el trauma y el abandono. Bueno, esto es un canal en el que voy describiendo mi experiencia y también se podría considerar un poco divulgativo, creo yo, porque voy compartiendo también las cosas que voy averiguando. Y yo quería hablar de Boris Cyrulnik porque me parece que hizo una aportación decisiva, ¿no?, al mundo de la psicología, de la psiquiatría, del trauma y de la neurociencia, ¿no? Boris Cyrulnik es un tipo que, bueno, nació en Francia y es judío. Sus padres perecieron en Auschwitz junto con otros familiares y él, a la edad de 6 años, ayudado por una enfermera, pues consiguió escapar de allí, pues oculto bajo una mujer moribunda, ¿no? Donde estaba él, en Auschwitz, en la zona donde estaba él, había 1.700 personas y solo sobrevivieron dos. Esas dos, esa persona medio moribunda que después le ayudó y Boris, ¿no? El hombre con los años se convirtió en un psiquiatra, neurólogo muy afamado, popular, y que hizo grandes aportaciones a la ciencia, ¿no? El hombre escribió 36 libros, 18 de ellos son de divulgación popular para cualquier persona y otros 18 fueron pues más profesionales, ¿no? Y este tío hizo unas aportaciones eh, em, muy interesantes y decisivas, ¿no?, a la hora de entender y abordar según qué situaciones traumáticas, ¿no? Boris Cyrulnik, digamos que definió el término que está ahora tan de moda de resiliencia, ¿no? Y básicamente, resumiendo, resiliencia es la capacidad de superar un trauma y ser feliz, o bien gestionarlo de manera adecuada, ¿no? Boris habla, por ejemplo, con respecto al trauma, de que hay dos distintos tipos de procesos psicológicos y mentales que se dan, ¿no?, con respecto al sufrimiento y al trauma, ¿no? El sufrimiento sería cuando el cerebro continúa funcionando, pero digamos que un poco distorsionado, ¿no?, y en bajas capacidades o condicionado, y el trauma es cuando el cerebro deja de funcionar, ¿no? Y bueno, yo personalmente, aplicándolo a mi propia vida, quiero contar una de las ideas para mí, más fundamentales y que a mí me han explicado un montón de cosas, ¿no? Boris habla del desarrollo de los niños, ¿no?, del apego emocional, del entorno favorable para que un niño se desarrolle con normalidad y desarrolle esas herramientas como la resiliencia, ¿no?, que es, digamos, que una habilidad, ¿no?, como puede ser una habilidad o una facultad, ¿no?, como puede ser, yo qué sé, la valentía, la inteligencia, el coraje, pues que bueno, que la, la autoconfianza y autoestima que unos desarrollamos en mayor o menor medida, ¿no? Entonces él sobre todo se centró en la infancia y estudió cómo el trauma puede afectar a los niños, ¿no?, el trauma y el abandono emocional, ¿no? Y entonces algo que me pareció revelador, ¿no?, y sobre todo, ya os digo, aplicándolo a mi propia vida, es que un niño que sufre abandono emocional en su infancia puede llegar a desarrollar patologías morfológicas en su cerebro, es decir, que su cerebro no se desarrolle biológicamente con normalidad, y entonces pues tenga afectada morfológicamente y funcionalmente partes de su cerebro, ¿no?, como por ejemplo la corteza prefrontal, ¿no?, lo cual es alucinante, ¿no?, porque si un niño, como en mi caso, ¿no?, pues fue víctima a lo mejor pues de ese abandono emocional, rechazo, malos tratos, al final está en cierta manera predeterminado y un poco condenado a sufrir determinadas incapacidades que le van al final a condicionar terriblemente su vida, ¿no? Y esto a mí me ha hecho entender, ¿no? Decía el hombre que niños que han sufrido estos problemas, ¿no?, pues bueno, de abandono, de abusos, de cualquier tipo de trauma infantil y no sentirse apoyados, es decir, niños que han sido vulnerabilizados, como él lo define, pues tienen dificultades a la hora de relacionarse, ¿no? Y entonces hablaba de algo muy concreto, que es el estar a la defensiva y reaccionar ante cualquier acercamiento con otras personas
con agresividad. Y es que esto, claro, ha sido mi puta vida, ¿no? Mi infancia, ¿no? O sea, siempre peleándome, siempre teniendo problemas con todo Dios, siempre con una reactividad extraordinaria, ¿no? O sea, y claro, la gente diría, este tío está loco, ¿no? Este chaval está mal de la cabeza, ¿no? Pues sí, probablemente estuviese mal de la cabeza, ¿no? Y después eso, pues otros psicólogos psiquiatras pues igual lo han definido y le han dado un nombre y una patología, pues yo que sé, como el trastorno bipolar o el TDA o el trastorno límite de personalidad, que yo creo que es el que más, digamos, la etiqueta que se puede ajustar un poco más a mi caso, ¿no? Pero claro, eso me explica, hostia, pues todos estos episodios de violencia, ¿no? Veo que tenían una explicación porque es que me veo absolutamente reflejado en ese perfil que describe Boris cuando habla del crecimiento, ¿no? Y de las consecuencias que puede tener un entorno socioafectivo deficitario, ¿no? Y bueno, la verdad es que para mí ha sido revelador y claro, y un poco es abundando en esa idea un poco de comprensión de mí mismo y de perdón, ¿no? Porque es que probablemente no pude hacerlo mejor, ¿no? Con todo lo que le he liado, con todas las gambas que he metido, con todo el destrozo que he producido, hostia, pues a lo mejor tampoco pude hacerlo mejor, ¿no? Porque, hostia, pues igual estuve un poco condenado, ¿no? Por la genética en primer lugar, porque mi viejo y mi abuelo, por parte paterna, pues ya tenían una pedrada de la hostia. Y luego también, pues por esas condiciones socioafectivas, ¿no? Que me tocaron vivir, ¿no? Y que al final condicionaron de una manera decisiva el cómo yo me he relacionado en mi vida con los demás y he enfrentado las situaciones, ¿no? Y mi propia resiliencia, ¿no? Y bueno, ya os digo, supongo que esto no es muy diferente de lo que le puede pasar a muchísimas personas, ¿no? Y en este caso, porque yo me he tomado este tiempo, estoy, pues eso, averiguando un montón de cosas que me ayudan a comprender, ¿no? Y comprender es el primer paso para poder hacer algo sobre ellas, ¿no? Es decir, si no las entiendo, no puedo, es imposible que haga nada, ¿no? Y bueno, yo me imagino que los psicólogos y los psiquiatras, en el acompañamiento que hacen de alguien que tiene algún problema psicológico o mental, supongo que es, pues de la misma manera que estoy haciendo yo, averiguando, supongo que en su caso será buscar paralelismos, ¿no? Con determinadas patologías, determinados procesos bioquímicos, psicológicos, etcétera, que al final determinan determinadas consecuencias y determinadas malformaciones, irregulares, disfuncionalidades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? En este caso yo estoy 24/7, ¿no? Yo estoy todos los días dedicándome a eso, ¿no? Y afinando en mi sintomatología, es decir, yo me conozco mejor que cualquier psicólogo y cualquier psiquiatra. Entonces yo puedo ir a buscar un poco mejor, yo creo, lo que creo que me está pasando y afinar un poco más, ¿no? Al final un psicólogo y un psiquiatra, pues claro, solo en el tiempo que tienen que invertir en conocerte, tiene que ser larguísimo, ¿no? Para llegar a conclusiones que con las que ellos puedan encauzar un poquito tu rumbo y hacerte recomendaciones que a ti te sean útiles, ¿no? Pero claro, esto es un proceso muy largo, es un proceso también en el que la responsabilidad de los psicólogos y psiquiatras es enorme, ¿no? Porque el paciente va allí pues en una situación de vulnerabilidad y lo que le diga ese profesional pues probablemente lo va a seguir a rajatabla y va a condicionar mucho, pues bueno, pues la opinión que tiene de sí mismo y las expectativas que tenga de sanación, etcétera, ¿no? En este caso yo he decidido hacer una autoterapia, porque creo que conociéndome yo mucho mejor, creo que puedo afinar un poco más, ¿no? O sea, sí, esto tampoco sin ser, sin querer ser prepotente y arrogante, ¿no? Es decir, creyendo que sé más que un psicólogo o un psiquiatra, ni mucho menos. Pero me he dedicado todo el tiempo a mí. No son media hora ni 40 minutos. Todo ese proceso de conocimiento, yo ya he avanzado mucho más de lo que puede avanzar un psicólogo o un psiquiatra en el conocimiento. Y bueno, intento buscar lo que creo que es adecuado para mí. Y la comprensión es absolutamente determinante, ¿no? Y en eso estoy, ¿no? Y bueno, dentro de poco pues le devolveré la cámara a Jordi. Yo creo que la mayor parte del trabajo ya está hecho.
al menos lo que digo de divulgación, ¿no? Y quiero compartir algunas ideas con los demás porque tengo el tiempo, porque otros no lo tienen y yo sí que tengo el tiempo me he permitido y he priorizado en hacer esto antes que cualquier otra cosa, ¿no? Porque creo que es una condición necesaria para poder evolucionar de una manera saludable, ¿no? Y tener vida, ¿no? Si no, al final volveré a lo mismo de antes y volveré pues a tener la vida de antes seguro, ¿no? Si no cambio nada, ¿no? Pero para eso primero tengo que entenderlo. Y nada, quería acercar este testimonio porque me parece absolutamente decisivo, ¿no? Y bueno, espero que a alguien le valga de algo. Y nada, pues yo sigo caminando. Bueno, voy a enseñar, antes de pirarme, voy a enseñar, perdón que yo no soy un pro, voy a enseñar, claro, estoy en otra iglesia, ¿no? Como casi siempre. Y ahí hay unos caballos que no sé si se ven. Hay unos caballos, hay un potrillo, hay mucha mierda de caballo y allá está el mar. Y yo estoy camino de Santillana del Mar. Y bueno, pues el entorno pues es así de hermoso, ¿no? Pastos, bosques, el mar, caballos. Y es tremenda, pues intentando averiguar cosas y hacer las cosas medio bien. Y nada, seguimos.